Hola amigos y amigas, bienvenidos a Monje Más. Hoy nos encontramos otra vez con el venerable Yurme de Chile. No sé si saben, pero tenemos una entrevista que hicimos casi hace un año, y el venerable pues compartió unas enseñanzas muy interesantes y hoy pues lo invitamos otra vez a este podcast, al canal, para pues tener otra conversación. Y hoy vamos a estar tocando pues dos temas. Una, la situación que se encuentran ahorita pues los suramericanos, en particular en Chile, y también pues sobre la mente o la psicología de la perspectiva budista. Hola, venerable Yurme, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fante? Qué bueno de tenerte acá. Muchas felicidades, bendiciones a todos. Escuchaba en esta introducción y comentabas diciendo, ha pasado casi un año. Y pensaba por dentro, un año, pensaba que no eran más allá de 3 meses. Es increíble cómo pasa el tiempo. Qué bueno, qué bien. Sí. Creo que en realidad más de un año, ya que pienso, más de un año. Ah, imagínate. Ujú. Claro, es increíble cómo pasa el tiempo. Así es. Bueno, no sé cuál de los dos temas quieres tocar primero. A las personas, si quieren conocer más sobre el venerable Yurme y pues cómo comenzó en el budismo, pueden mirar la primera temporada de este podcast y ahí van a encontrar pues la introducción del venerable Yurme, pero hoy vamos a pues llegar a otros temas. No sé dónde quieres comenzar. Yo creo que podríamos comenzar justamente con el aspecto de la, de la meditación y la psicología. Este tema creo que es bastante interesante para poder partir. Y de ahí, obviamente, este tema, sentándolo bien, nos va a poder permitir también ver cuál es el reflejo psicológico que está ocurriendo también dentro de nuestra propia sociedad. Por lo tanto, bueno, no es solamente un efecto psicológico, sino que sociológico. Ujú, Así que también es bastante interesante que partamos desde este punto para poder llegar al otro. ujú. Sí, ahorita me estoy recordando pues de los primeros versos del Dhammapada, ¿verdad? Cómo Ujú. comienza, que la mente es pues lo que inicia todo, ¿verdad? Todo surge de la mente, todos los estados surgen de la mente. Si uno piensa con un estado malsano en la mente, pues el sufrimiento lo sigue, y si uno piensa con un estado sano en la mente, pues la felicidad lo sigue. Y ahí pues creo que es la forma que vamos a progresar en esta conversación, ¿verdad? Comenzando con la mente, la psicología, y después llevándonos hasta pues al nivel sociológico de la comunidad, del comportamiento, y pues cómo es que llegamos de estos estados mentales de la mente a los impactos en la sociedad. Exactamente, así es, así es. Sí, el pensamiento es algo que nosotros debemos cultivar en todo momento, porque la mente siempre tiene esa dualidad de estar juzgando, de estar interpretando, esto es bueno, esto es malo, esto es agradable, esto es desagradable. En cierta manera, en un momento reflexioné con respecto a ello. Es que esta dualidad de la mente, esta multiinterpretación que hace la mente de lo que observa, lo traemos de nacimiento o desde el momento en que hay una cognición de un yo, Ujú. desde el momento en que hay una cognición de una personalidad. Bien, en algún momento había llegado a una conclusión de que era desde el momento en que surge, ¿cierto?, la personalidad, desde el momento en que te das cuenta que tú eres el nombre, que eres esa etiqueta que te han colocado. Pero posteriormente, al seguir leyendo y investigando, pude darme cuenta que no es así, que finalmente ocurre desde el nacimiento en adelante. Conversando justamente sobre ese tema con unos psicólogos hace unos años atrás, pudimos llegar incluso a la conclusión de que el entrenamiento
dual en la forma de percibir la realidad que tiene la mente, nace desde el momento en que el bebé toma el pecho materno, porque desde ahí en adelante toma el pecho como un objeto externo, entonces se crea como una separación, no hay una totalidad como se cree, ¿cierto? Sino que en el momento en que existe la conexión con el pecho materno, ¿cierto? Se crea esa dualidad y comienza la mente a entrenarse lentamente, periódicamente, ¿cierto? En esta dualidad interpretativa que hace frente a los fenómenos que pueda observar a través de los sentidos. Pero se reafirma finalmente en el momento en que ya hay una cognición directa de la personalidad. Y eso es bastante interesante porque creo que el trabajo es bastante arduo, es bastante grande, porque no basta simplemente con transformar el pensamiento, porque he sabido, por ejemplo, personas que dicen, Yurme, sabes que por más que trato de pensar amorosamente, no puedo pensar amorosamente. Perfecto. ¿Por qué no puedes sentir amorosamente? O sea, ¿por qué no puedes pensar amorosamente, perdón? Es porque no le está acompañando lo que tú estás sintiendo. Lo que se llama en la psicología tradicional una disonancia cognitiva. ¿Cierto? No hay una coherencia entre lo que estoy sintiendo y lo que estoy diciendo o lo que estoy pensando. Entonces, la transformación del pensamiento puede llevarse a cabo cuando lo que estoy sintiendo al respecto es coherente con lo que estoy pensando. No se trata de no sentir, no se trata de no pensar, sino que se trata de una coherencia de manera tal que se pueda transformar y se pueda generar el hábito. Posteriormente, me encontré con esta misma persona. ¿Cómo te fue? Le dije, en tu ejercicio. Y me dice, si no hubiese sido por llevarme atención a lo que estoy sintiendo, no hubiese podido transformar mi pensamiento. Y le dije, ¿pero tú haces meditación vipassana? Claro que hago meditación vipassana. Y cuando haces meditación vipassana, ¿acaso no estás sintiendo? ¡Ah! ¿Verdad? Sí, se me había olvidado que también me tengo que estar sintiendo. Claro, de eso se trata. Vivimos tan conectados en el yo pensante que dejamos de lado ese yo, en comillas, ¿cierto? Porque sabemos que no hay un yo, pero le llamamos un yo. ¿Ya? Dejamos de lado ese yo sintiente, verdaderamente. Es bastante interesante cómo estas pequeñas ideas pueden ayudar a las personas a realizar una gran transformación. Sí. Y ¿sabes qué? Lo que acabas de decir sobre de pensar y sentir es algo pues que cubrimos pues creo que muchos saben que yo estoy estudiando ahorita para ser un psicoterapeuta y eso es una de las cosas Ajá. que cuando le preguntas a alguien pues cómo te sientes, en vez de decirte cómo se sienten, te dicen qué es lo que están pensando, ¿verdad? Oh, ¿cómo te sientes hoy? Sí. Y te comienzan a decir una historia, le dices, oh, pues eso es enojo o tristeza o incomodidad o siempre las personas, por lo menos creo que en el occidental, caemos en los pensamientos, nos apoyamos o siempre es nuestro modo típico de tratar de comunicarnos en una forma así como de pensamientos muy cognitivo. Y creo que no es necesariamente la forma original. Creo que si vemos en otras culturas, podemos ver que personas sí, en realidad, no hablan más de sentirse, como en las culturas asiáticas. Ah, muchos de los síntomas que personas, de los trastornos que personas describen en el occidental, lo describen como forma cognitiva, así como una historia, tengo estos pensamientos que me están molestando, pero
estaba viendo un estudio que en China, estas personas con los mismos trastornos como la depresión y la ansiedad, hablan de los sentimientos físicos, como que el estómago se me está revolviendo, siento mucha tensión, como que los huesos me están doliendo. Y no hablan tanto de los pensamientos, pero hablan más de la reacción física que están teniendo cuando tienen ese trastorno. No hablan tanto de la parte cognitiva. Ujú. Exactamente, sí. Has tocado un punto que es muy importante, porque nosotros los occidentales no sabemos reconocer nuestras propias emociones y eso es lo que nos va creando un conflicto bastante grande. Por eso también, por ejemplo, es que en las sociedades modernas, al no conectarse con lo que estás sintiendo, con aquella emoción, la gente recurre al fármaco, Ujú. ¿cierto? Por esa incapacidad de poder conectarse directamente con lo que estás sintiendo. En algún momento también me pregunté, ¿en qué momento de nuestra existencia es cuando dejamos de conectarnos con lo que estoy sintiendo? ¿Bien? Porque cuando uno ve, por ejemplo, un niño siente, vive lo que está sintiendo, ¿bien? Pero no vive en torno a lo que piensa, sino que vive a lo que está sintiendo en el momento. El niño es incapaz de guardar algún resentimiento. Nosotros los occidentales y los adultos especialmente somos expertos en guardar los resentimientos. Y la palabra resentimiento ya lo dice todo. Ujú. Resentimiento, es decir, lo estoy sintiendo, ¿cierto? Pero lo guardo, me quedo con eso, ¿cierto? El Ujú. hecho de sentirlo lo libera, ¿bien? Ujú. Tenemos esa capacidad de poder liberarlo, ¿ya? Pero se va perdiendo. ¿Y en qué momento se pierde? Creo, creo, me falta como un mayor estudio al respecto, pero creo que desde la experiencia personal y también con algunas conversaciones con otras personas, creo que he podido llegar a concluir que el momento en que perdemos esa conexión, ¿bien? Es cuando el niño sufre por primera vez un trauma, Mm. ¿bien? Porque en ese trauma no tienes, en primer lugar, todas las habilidades cognitivas desarrolladas como para poder sobrellevar un conflicto. Ujú. Para nosotros los adultos, sobrellevar un conflicto emocional se nos hace sumamente difícil. Para Ujú. un niño debe ser muy difícil también, considerando que no tiene habilidades cognitivas completamente formadas, están en pleno desarrollo. Entonces, el niño dice, me estoy sintiendo mal, no quiero sentirme mal, por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Dejo de sentir y me voy directamente al mundo del pensamiento. Voy a comenzar a pensar cosas distintas, cosas bonitas o cosas de otra forma, de manera tal de no tener que sentir todo esto que tengo. Y le resulta una buena estrategia porque finalmente apaga la conexión con el cuerpo y prende la conexión directa con el pensamiento y vive en torno al pensamiento. Ujú. ¿Bien? Entonces, cuando apagamos el sentir el cuerpo y nos vamos exclusivamente al mundo del pensamiento, voy acumulando tensión, voy acumulando emociones, ¿bien? Y Ujú. voy resintiendo en el cuerpo. Ujú. Por eso es que la gran bendición que es la meditación vipassana, que nos permite decir, para, conéctate con el cuerpo, empieza a sentir y a través de una observación franca, ecuánime, comienza entonces a sentir lo que ha estado ahí durante muchos años. Ujú. ¿Bien? Y en ese momento comienza a liberarse, comenzamos a purificar directamente. ¿Bien? Pero claro, no todas las personas también se atreven a hacer una meditación vipassana porque dicen que no se atreven a sentir,
Me he encontrado con personas adultas que me dicen, Yurme, yo no me atrevo a sentir el cuerpo porque me da miedo, ujú, me da miedo. Claro, creo que si te sientas a meditar, a hacer vipassana sin una correcta preparación que signifique calmar la mente, puede ser complejo porque no vas a adquirir la habilidad de poder desarrollar el estado de observador, sino que vas a estar involucrándote directamente con todo lo que estés sintiendo y te vas a transformar, ¿cierto?, en un monstruo de puras emociones que te van a hacer sentir muy mal. Pero obviamente sabemos que la meditación vipassana va en un completo desarrollo de la meditación anapana. Si ujú, no tenemos la meditación anapana de por medio que permita que la mente se calme, obviamente no vamos a poder ingresar a hacer un correcto vipassana porque ujú, estamos también trabajando con aspectos, ¿cierto?, muy sutiles de la ujú, mente, con impresiones que han estado ahí guardadas a destiempo. ujú, ¿Bien? Pero cuando las personas comienzan a trabajar a través de Anapana, comienzan a trabajar a través de distintas técnicas de shamatha, logran posteriormente ingresar a meditación vipassana, logran entonces dejar ese, ese resentir. ujú, Entonces creo que la estrategia que nosotros hemos utilizado de abandonar la conexión con el cuerpo cuando éramos niños nos funcionó bien. No, no lo dudo, no lo dudo. Pero creo que la responsabilidad, por ejemplo, para los que son padres hoy en día y que son padres meditadores, es enseñar a los hijos que sientas lo que sientas, nunca dejes de sentir ujú, de manera tal que no llegues a ser un adulto resentido, ujú. ¿cierto? Eso es una bonita educación que le podemos dar a los niños, parte desde ahí. Por eso la importancia que le ha estado dando últimamente su santidad el Dalai Lama en India, de poder llevar a la gran mayoría de escuelas públicas la meditación, de manera tal de poder transformar la sociedad desde donde se está formando, Ujú. que son en los colegios. ¿Ves? Muy bien, muy bien. Solo quería aclarar unas cosas porque a veces, como hay muchas personas que es la primera vez que están aprendiendo sobre estos temas, sobre el budismo, la psicología, a veces lo toman de una forma equivocada y el Buda, como nos dice, tenemos que agarrar la serpiente de la forma adecuada, no de la forma que no es adecuada. Una persona tal vez agarra las enseñanzas de la forma que no es adecuada y agarra la serpiente de atrás y pues le se da la vuelta y lo muerde y la persona hábil lo agarra del cuello, de la cabeza, para que la serpiente no la muerte y no lo muerda. Y también así son los temas como del Dhamma y la psicología. Uno tiene que saber la forma hábil de usar estas cosas. Y sí, tienes mucho sentido en lo que estabas diciendo sobre los niños. Cuando somos niños estamos más en el presente, estamos más conectados con nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, nuestras emociones, completamente más conectados. Todavía no estamos viviendo en un mundo de historias que nos contamos o narrativas que estamos todo el tiempo pensando y pensando en un mundo cognitivo. Pero también hay un discurso donde pues el Buda le dicen, oh, pues debemos regresar a ese estado como un niño. Y el Buda dice, no, porque el niño no tiene la parte cognitiva para poder saber qué es hábil y qué no es hábil. Y tenemos que tener ese cuidado. Sí tenemos que regresar como a esa experiencia de estar conectados a los sentimientos, pero a la misma vez tener el discernimiento de la mente para poder discriminar entre pues esos estados que son sanos o son malsanos, hábiles o no son hábiles. Y eso, por lo menos el Buda dice que no pasa hasta cuando un niño tiene 7 años. Por eso los samaneras no se pueden ordenar hasta cuando tienen 7 años. Y lees los suttas, hay arahants, seres despiertos que se realizan a los 7 años, porque en ese momento ya tienen la capacidad cognitiva para poder entender las cosas como son y cómo
ver qué es hábil, qué es kusala y qué es akusala. Y pues la meditación, cuando miramos Satipatthana, comenzamos con Kayanupasana, el cuerpo, ¿verdad? Viendo los movimientos del cuerpo como la respiración, uno está caminando, lo que sea, o estás viendo las 32 partes del cuerpo, estás viendo los elementos del cuerpo. Y después de ahí sigues a los sentimientos y sensaciones, agradable o desagradable, o ni agradable ni desagradable, que es Vedanupasana. De ahí vamos a Chitanupasana, mirando los estados mentales, como sea, como el ánimo, el temperamento, las emociones. Y después Dhavanupasana, que estamos llegando pues al nivel más sutil, más fino de en particularmente los 5 obstáculos y los 7 factores de despertar. Estamos mirando eso. Y otra cosa que quería pues también explicar es que debido a los sentimientos, a esto, buscar lo agradable y correr de lo desagradable, surge el deseo, ¿verdad? Surge Tanja, de Vedana surge Tanja, el deseo. Y del deseo a experimentar cosas agradables o no querer experimentar cosas desagradables, después surge el apego o la personalizar esa experiencia, ese estado. Y debido a eso, a ese apego o aferramiento, surge la existencia. Y debido a la existencia surge el nacimiento. Después del nacimiento, pues surge la muerte. Y debido a la muerte, pues hay todo el sufrimiento, todo el dolor y todos los problemas. Es una parte del Paticca Samuppada. Pero aquí podemos ver que tenemos que estar conectados con los sentimientos, Vedana. Eso, sentir que si el cuerpo está en un estado que está buscando, se da cuenta que es algo agradable o desagradable. Porque es en ese momento entre la Vedana, el sentimiento y Tanja que podemos parar este proceso. No dejar que una experiencia agradable conduzca a Tanja, a perseguirla, o que ese sentimiento desagradable surja a la aversión. Porque siempre estamos en este modo de codicia hacia lo agradable y pues repulsión, aversión o enojo sobre lo desagradable, que se dice loba y dosa. Y loba y dosa, la codicia y la ira o la aversión, surgen debido a loba, dosa, moja. Moja es la delusión y esa delusión es la de un yo. Y es este yo que siente lo agradable, que siente lo desagradable, que conduce a todo el sufrimiento, que estamos siguiendo estos impulsos. Y tenemos que usar la parte cognitiva para poder discriminar entre qué es hábil y qué no es hábil. Es la parte cognitiva que nos deja intervenir entre Vedana y Tanja. Si no tenemos esta parte cognitiva o el intelecto, no podemos hacer nada. Simplemente estamos siguiendo el cuerpo y el cuerpo va a hacer lo que quiere hacer, que es seguir lo agradable y no seguir lo desagradable. Y esto lo digo porque hace un rato también dijiste que no se trata de no pensar. Desafortunadamente, muchos occidentales y muchos budistas piensan que se trata de no pensar. El budismo es no pensar, ¿verdad? Una piedra no piensa, pero no está despierta, ¿verdad? No es de no pensar. Claro. Es de pensar bien. Es de pensar de una forma adecuada, ¿verdad? Como dice el Buda en el segundo paso del noble octuple sendero, Sama Sankapa. Sankapa es una forma de pensamiento. Es pensar de una forma hábil y eso se explica en el Dvaita Vitaka Sutta, 2 clases de pensamientos. El Bodhisattva, ¿verdad? El Bodhisattva, antes de hacerse el Buda, comienza a mirar estas clases de estados, a discriminar entre lo hábil y lo que no es hábil. Y para hacer eso tiene que usar su parte cognitiva. Es muy importante. No hay que pensar que solo porque nosotros los occidentales o los adultos no sabemos cómo usar el pensamiento, la parte cognitiva, eso no significa que la parte cognitiva es mala, ¿verdad? Solo indica que nosotros no sabemos cómo usar esa herramienta. Exactamente, sí. Eso es verdad. Y además que uno de los puntos que habías tocado es muy cierto. A medida que nosotros vamos practicando también esta meditación progresiva a través del Satipatthana, bien, a nivel científico se va generando lo que se llama la neuroplasticidad,
¿ya? Y eso es bastante interesante porque significa que desde un aspecto neurológico se van creando nuevas carreteras de información que permiten entonces que puedas transformar el pensamiento de una forma más óptima sin el conflicto que signifique todos esos pensamientos que se encuentran arraigados, ¿cierto?, dentro del mismo patrón. En resumen, permite romper los patrones, ¿ya? Y eso es bastante interesante, porque he escuchado incluso a algunos psicólogos tradicionales decir que es muy difícil romper patrones psicológicos después de los 45 años, por ejemplo, ¿ya? Por eso es que una persona a la tercera edad se dice que es muy difícil que cambie, justamente por estos patrones. Obviamente ahí tuvimos un pequeño alcance en relación a que puede que esa visión de la psicología sea cierta siempre y cuando no se genere la neuroplasticidad en el cerebro. Pero la meditación genera esa neuroplasticidad que permite que todos aquellos patrones puedan ser finalmente eliminados en el tiempo con la práctica. Pero tocando también ese mismo tema, el efecto también científico que puede haber en relación a la misma práctica es no solamente el efecto neurológico, sino que me gusta mucho una nueva rama de la ciencia psicológica que se llama la psiconeuroinmunología. Es decir, cómo el pensamiento puede influir directamente en el inmunológico o en el endocrino. Porque de hecho, por ejemplo, cuando nosotros estamos volviendo un poco atrás, tomando el ejemplo del resentimiento, ¿ya? En este resentir, ¿ya?, nuestro organismo está liberando constantemente hormonas y bioquímicos, ¿cierto?, a través del hipotálamo, justamente por aquellos patrones que se encuentran arraigados en la mente. Cuando se genera esta neuroplasticidad a través de la meditación, ¿bien?, entonces se crea un cambio, ¿ya?, en la estructura del pensamiento. Por ende, el hipotálamo va a segregar otro tipo de bioquímico, ¿ya? Entonces, esto es bastante interesante porque no solamente significa un cambio en el comportamiento, a través del comportamiento y del pensamiento a través de la meditación, sino que también se transformaría la meditación en una farmacia interna. Porque a través de la transformación del pensamiento, ¿bien?, nuestro sistema neurológico y endocrinológico también se va adaptando a esa nueva realidad. Por lo tanto, el cuerpo es modificable de acuerdo al pensamiento. Y eso está demostrado científicamente. ¿Eh? Mira qué interesante. Sí, sabes, eso de los pensamientos, cómo ayudan en el sistema inmunológico, es el gran efecto ¿cómo se llama eso ahorita? Me estoy tratando de acordar. ¿Hemiopatía? ¿Cómo se llama? Ajá. Que se trata de que te dan como una cosita de agua y son partes de extractos de otras cosas como de sal, de azúcar o de otros elementos y se supone que te cura. Homeopathy, algo así. Ahorita no sé por qué no lo puedo decir en español, pero las personas ya saben que pues que el español no es mi lenguaje nativo. Pero lo que se dieron cuenta es que en estas clases de tratamientos, lo más efectivo es que estos doctores duran como una hora con el paciente y durante esa hora lo están escuchando, le están hablando, son casi como una psicoterapia y les están diciendo, pues mira, esta medicina va a servir de esta forma y le dan mucha confianza a la persona y como la persona ahora está pensando de una forma más positiva, no está pensando, oh, estoy enfermo, me voy a morir, sabe lo que sea, o preocupaciones que no puede trabajar porque está enfermo. Ahora tiene pensamientos sanos, un estado sano, su sistema inmunológico
pues cambia, porque cuando uno está triste o enojado o tiene estos estados malsanos, el sistema inmunológico pues se va cayendo, no está tan fuerte, pero cuando uno está feliz o contento o alegre, pues no afecta en la forma negativa el sistema inmunológico. Y eso es lo que está pasando con estos de homeopatía, que lo que pasa en esa consulta que tienen con el doctor les está cambiando la forma y le está dando como esperanza que se pueden sanar, porque en realidad todos sabemos que esa medicina es simplemente agua, no es nada más, es agua y es la verdad, ¿verdad? De eso y otras cosas, otras medicinas alternativas trabajan porque cambian la forma que esa persona piensa. Y la forma que Sí, piensas es tan importante, como dijo el Buda, porque eso va a traer el sufrimiento o va a traer la felicidad. Sukha no es solo felicidad, pero también es salud del cuerpo. Sukha es físico también. Y es lo que está diciendo ahí el Buda en el Dhammapada. Y sobre eso de neuroplasticidad, eso también está en el Dvaita Vitaka Sutta y el Buda dice, lo que un monje claro. sigue pensando, su mente se inclina en esa forma y su mente se va a transformar en esa forma si sigues pensando de esta manera y entre más piensas en pensamientos de renuncia, en pensamientos de no ira, en pensamientos de no violencia, no pueden surgir los otros. Es decir, que dejas de pensar de esa forma, ya no resientes esas memorias del pasado, ahora solo ya reprogramaste tu mente para experimentar estos y estás pues aumentando um, las experiencias de esos buenos estados sanos y pues eso es lo mismo que, no solo en el Dvaita Vitaka Sutta, pero ahí es más claro y es uno de los discursos más fáciles para leer, pero en las suttas está diciendo el mismo el Buda que uno siempre se puede transformar. Eso es una de las cosas pues más importantes que está compartiendo el Dhamma, el budismo, el Buda, que uno siempre se puede transformar. La historia de Angulimala, el gran asesino que mató como cientos de personas, casi 1000, se transformó y muchas diferentes personas en los sutras se transformaron de un segundo al otro, que parece casi imposible con nuestra perspectiva moderna de la ciencia, pero el budismo, el Dhamma está diciendo que sí es posible. No importa que eres de tercera edad o a cualquier momento puedes cambiar. Puedes cambiar, no tienes que seguir pensando de la misma forma, con los mismos costumbres, con los mismos hábitos, experimentando las mismas cosas. Siempre está la oportunidad en cada momento de experiencia para poder cambiar completamente a tu vida. Eso es muy cierto. Y me recuerda también que así como acabas de dar el ejemplo de la homeopatía, Ujú. ¿cierto? Que para algunas personas se transforma en un efecto placebo. Finalmente podemos concluir que el placebo cura más que un medicamento, finalmente. Sí, y aunque no lo quieran reconocer los médicos, es un hecho que una persona que, que, que tiene fe con respecto a, ese a un placebo va a funcionar bien. Pero bueno, eso más que nada, ¿cierto? Para poder llevarlo a otro plano, porque desde la perspectiva, por ejemplo, del budismo vajrayana, hay ciertas prácticas que se llaman las prácticas de sadhanas, ¿ya? Que se dan para todos los laicos, que son con ciertas deidades, Ujú. que está Chenrezig, Tara, Vajrasattva, etcétera, que reflejan ciertas cualidades de la naturaleza búdica. Sin embargo, voy a tomar uno bastante básico, pero muy básico, pero complejo a la vez, que es el de Chenrezig, el Buda de la compasión. Quizás para nosotros los occidentales ver un arquetipo, ¿ya? Una deidad arquetípica, de brazos y con tanto detalle, tan barroco, obviamente puede ser un poco complejo culturalmente hablando. Pero en la profundidad de la práctica tiene un punto bastante interesante de analizar, que la práctica se basa principalmente en que tú te puedas transformar en el arquetipo. Ujú. Me explico. Ese arquetipo representa la compasión. Entonces la idea es que puedas hacerte uno con el arquetipo
de manera tal que cuando tú estás con los ojos cerrados, te ves y te sientes como el arquetipo. Ujú, Entonces, en el momento en que la mente, porque la mente no distingue entre ficción y realidad, ujú, ¿cierto? Tú puedes ver un vaso y cerrar los ojos y puedes imaginar el vaso, ujú, ¿cierto? Por lo tanto, desde la perspectiva física como mental, existe de las dos formas. Y esto significa entonces que si al tú poder fundirte con ese arquetipo representa la compasión, te transformas en la compasión. ujú, Ese es el sentido que tiene finalmente. ujú, Bien. Una vez hubo una alumna, una practicante que me decía, Yurme, ¿sabes qué? Por más que intento, por más que intento realizar la práctica de Chenrezig, no puedo porque tiene tantos brazos, me dice. Perfecto, le digo, sí, es verdad, tiene muchos brazos y es muy barroco. Está bien. No, no eres oriental, eres occidental. Venimos de una cultura occidental. ujú. ¿Quién para ti, quién para ti dentro de tu educación formal representa el amor y la compasión? Y comenzó a pensar, y dice, bueno, discúlpame que lo diga, pero me dice, para mí representa, por ejemplo, el amor y la compasión, lo representa Jesucristo. Perfecto, le digo yo. Muy bien, muy bien. Claro, porque Jesucristo es un arquetipo Ujú, occidental, es 100% occidental. Por lo tanto, tú ves una imagen y te evoca amor y compasión. Perfecto. ujú, Probablemente si tú ves una imagen de Chenrezig no te va a provocar lo mismo, ujú, ¿cierto? Porque no has nacido con esta imagen, pero tú has nacido con esta imagen. Entonces, toma esa imagen y haz el mismo ejercicio. Hazte uno con la imagen, transfórmate tú en este personaje y te vas a dar cuenta cómo te vas a transformar en el amor, ¿cierto? Que él mismo transmitió. ¡Oh, qué buena idea, Yurme! Me dijo, lo voy a hacer. Me encuentro con esta persona después de unos 3, 4 meses y me dice, fantástico, y la verdad que no me costó mucho hacerlo. Correcto. ¿Por qué? Porque tú ya estabas programada, ujú, porque tú sabías que ese arquetipo representaba algo, porque representa algo en la sociedad, porque te lo enseñaron a tus padres, a tus abuelos, a tus bisabuelos, y tú recibiste toda esa información transgeneracional. Es obvio. Si tomamos el arquetipo de Jesucristo y lo llevamos a India y le decimos, por ejemplo, a un hindú, o le decimos a un budista tibetano, por favor, evoca todo el amor, fúndete, y a los uno también como arquetipo, probablemente no le va a resultar de la misma forma, ujú, porque ese hindú o ese budista en India nació con una visión distinta, ujú, ¿ya? Pero finalmente, independiente que sea un arquetipo occidental o un arquetipo oriental, se produce el mismo efecto. ujú, Y lo interesante de todo esto, ujú, ¿bien? Es que no necesitas especular si el arquetipo es real o no es real. ¿Bien? Una vez me preguntaron, pero Yurme, Chenrezig efectivamente existió o no existió. Da completamente lo mismo si haya existido o si no haya existido, porque me puedo quedar atrapado en la especulación de que si verdaderamente existió lo que hizo o no lo hizo. ujú, Lo que me importa al realizar este ejercicio es poder hacerme uno con el amor y la compasión. No es nada más que eso. En la antigüedad, pocos sabían leer y escribir. ujú, Por lo tanto, la forma de poder transmitir, ¿bien? ujú, Era a través de los arquetipos, era a través de la iconografía. ujú, ¿Bien? Ahora la gran mayoría de la población en el mundo sabe leer y escribir, pero en aquellos momentos no. Por lo tanto,
lo que se veía, ¿bien? Era finalmente lo que la mente podía producir, ¿bien? Y posteriormente transmitir. ¿Bien? Muy bien. Quería contarte un chiste Sí, sobre cualquier, se puede hacer cualquier persona, pero ahorita voy a hacer Chenry Zig, ¿verdad? Esa pregunta que te ajá, hicieron, venerable, ¿en ajá. realidad existe Chenry Zig? ¿En realidad existe actualmente? Y como Chenry Zig es un ser despierto, ¿verdad? Conoce anicca, impermanencia, dukkha, el sufrimiento, y anatta, el no yo. No, lo bueno es que Chenry Zig sabe que él no existe, ¿verdad? Sí, exactamente. Sí, sí, eso es verdad. Eso es verdad. Sí. Ese me lo aprendí como Eso- hace un mes de unos tibetanos. Un chiste. Dicen siempre bien. los occidentales nos están preguntando si Avalokiteshvara, Manjushri, estas deidades en realidad existen, pero les dije no se preocupen porque ellos no piensan que existen. Ellos saben que no existen, por eso son seres despiertos. Exactamente. Eso es muy cierto. Eso es muy cierto, es verdad. Sí, qué bueno. Y pues hay que hablar así como de algo más así, más popular para las personas. ¿Sí? Sobre como los movimientos de mindfulness, los retiros de Vipassana, ah, Mm, y las otras diferentes técnicas que se están usando mucho en el occidental, que a veces personas ah, piensan que es lo mismo que el budismo o tal vez piensan que es algo separado del budismo y pues en realidad pues están muy confundidos porque yo he recibido preguntas, pues, ¿qué es la diferencia entre mindfulness y budismo? Así como preguntas así que muchas personas me han mandado y tal vez podemos hablar un poco sobre este tema, pues, más popular, más de este tiempo. Bueno, uno de los comentarios que hago con respecto a mindfulness y todas estas otras técnicas que se han occidentalizado, eh, y le digo a las personas que en primera instancia creo que es un buen acercamiento, Ujú, ¿bien? Para las personas que no saben meditar, está bien. Sin embargo, todas estas técnicas están enfocadas para algún propósito determinado, ujú, para el estrés, para la productividad, etcétera, todo eso. Pero carece finalmente de, carece de sendero. Y el ujú, hecho de carecer de sendero no nos va a llevar definitivamente al despertar. Bien, porque dudo personalmente, por ejemplo, que a través de mindfulness puedas ser consciente o puedas llegar a alcanzar algunos jhanas. La verdad es que no lo creo porque no está enfocado, ¿cierto?, hacia la consecución de esos estados de la mente. ¿Bien? Sin embargo, como vuelvo a repetir, creo que para las personas que no se atreven a, a practicar el budismo propiamente tal, o practicar el dharma, creo que esta es la palabra más, es la palabra correcta, las personas que no se atreven a practicar el dharma, es un buen acercamiento, ¿bien? Pero cuando queremos progresar espiritualmente, necesitamos obviamente tener un mayor autoconocimiento y eso lo dan las mismas enseñanzas del Buda eh, que mindfulness obviamente carece. ujú. Aquí yo quiero decir algo muy provocativo o controversial. Ah, como en los Estados Unidos, ahorita hay muchos diferentes estados que están pensando de introducir la meditación Mm, a las escuelas públicas del gobierno. sí, Y pues afuera de California y Nueva York y Florida, ajá, los estados como más progresivos, los Estados Unidos, la población de Estados Unidos, la mayoría son cristianos, evangélicos, protestantes.
Y ellos pues están muy preocupados por esto, ¿verdad? Están introduciendo una técnica budista, aunque no sea budista o dhamma, inspirada por eso. Y ellos piensan que eso como que les va a afectar a sus niños de una forma. ¿Y sabes qué? Yo estoy al lado de ellos, en realidad. Aunque yo pienso que la meditación sí va a dar un gran efecto positivo a los niños, Sí, ¿verdad? Creo que es ah, ah, como una invasión o una introversión, algo, entrar a algo que en realidad viene en conflicto con los pensamientos de ellos. Primero tenemos que respetar la religión de ellos, los pensamientos, la perspectiva de ellos, no pensando que nosotros sabemos mejor que ellos. Mira, mm, yo sé más que tú, tus padres, qué es lo mejor para tus niños. Los padres tienen que ser los que hacen esa decisión, que es lo mejor para sus niños. No nosotros como, oh, somos budistas o somos así, somos de California, somos de San Francisco, somos más avanzados, más progresivos. Nosotros sabemos qué es mejor para tus niños y te vamos a compartir la meditación. Que yo creo que sí, si todos los niños en el mundo podían aprender meditación, sería mm, excelente. Yo creo que resolvería muchos de los problemas, pero meterlos en las escuelas públicas, así como un curso que todos tienen que tomar, creo que es un gran problema. Que aunque la mayoría de los budistas que yo conozco quieren que pase eso, yo estoy completamente contra eso, porque entiendo la perspectiva de los padres cristianos. Aunque los de mindfulness, los maestros dicen, no es budismo, es mindfulness, cuando estudias de dónde vino esta técnica de Jon Kabat-Zinn, él estudió el budismo, ¿verdad? Y sí, prácticamente él es un budista y todos los que hicieron estas técnicas y a través de estas prácticas, estos niños pueden tener una experiencia del no yo y eso puede cambiar su religión, pueden parar de ser cristianos, ¿verdad? Hay una señora que ella hizo eso, ella fue una maestra de meditación en un distrito de escuelas aquí en los Estados Unidos y comenzó a enseñarles. Y un niño, como así, como de 5 o 6 años, tuvo una experiencia así del no yo y trató de explicarle a su maestra. Él fue a la maestra y le dijo, mira, esto me estaba pasando. Y la maestra de meditación se quedó como, ah, ah, no sabía qué decir porque ella misma nunca ha experimentado algo así. Y cuando me di cuenta de eso, dije, ay, mira, esto es un gran problema. Porque si los niños de familias cristianas, eso les pasa a ellos y ellos paran de querer ir a la iglesia y paran de creer en Cristo, en Jesús, esto va a causar muchos grandes problemas. Aunque decimos que es algo secular, esta técnica de mindfulness tiene el potencial mm. de quitar la fe de los cristianos. Y eso es el problema que yo veo. Creo que es muy problemático. Es una buena intención, pero cae en conflicto con las creencias de otras personas. Y yo sé que mi opinión no es muy popular en esto, pero creo que es la realidad. Bueno, sí, sí, es una verdad, pero cuando se genera también este tipo de conflicto, especialmente con la gente cristiana, sea católica o de cualquier otra ramificación del cristianismo, también a veces apelo a parte de la historia del mismo cristianismo, bien, al menos dentro de la historia canónica de la que se conoce. Ujú. Bien, cuando las personas empiezan como un poco a negarse a la meditación porque creen que es una transformación, apelo justamente a esa parte de la historia del cristianismo que creo que es vital. Y a estas personas les digo, recuerde que dentro de la historia del cristianismo, Ujú. Jesús después de haber sido bautizado por Juan, fue 40 días al desierto. Ujú. ¿Y qué estuvo haciendo? ¿Comiendo piedra? No, estuvo meditando 40 días. Exactamente. Por lo tanto, Jesucristo era un meditador. Ujú. Vaya entonces y sea como un Jesucristo usted y medite sus propios 40 días. ¿Ya? Si usted ya fue bautizado, entonces siga los pasos y vaya 40 días a meditar igual como lo hizo él. Ujú. ¿Ya? Y ahí quedan mirando como diciendo, ¿verdad?
sí, tienes razón, estuvo 40 días meditando. Entonces también ahí hay un puente Ujú, un puente de unión. Bueno, hay también una fuente no canónica de la vida de Jesucristo, obviamente, que creo que hablar de ese tema es como para otro video en realidad, ¿cierto? De la educación no formal de Jesucristo en la ujú, India y en otras partes, ¿cierto? O ujú, lo que le llamarían algunas personas la educación budista que tuvo, ¿cierto? Bueno, que para el cristiano tradicional también es una falacia esa versión, ujú, pero independiente de ello, eh, Jesús meditaba, y si Jesús meditaba y usted es cristiano, ¿por qué no medita? Si ujú, finalmente la idea es que usted pueda entrar a este autoconocimiento y desde este autoconocimiento poder erradicar su propia infelicidad y ujú, vivir una vida feliz. Que de ahí en adelante la persona pueda transformarse y dejar la, su religión, perfecto, puede ser, pero conozco personas también que practican el cristianismo y practican el budismo también. ujú, Bien, eso yo creo que va a depender exclusivamente de, de las conclusiones que tú vayas sacando en el tiempo. Si ujú, en el tiempo te vas dando cuenta que las enseñanzas del Buda te son más coherentes, bien, entonces te vas por las enseñanzas del Buda. Pero es cierto que no podemos ir en contra del libre albedrío de las personas, porque no se puede ni se trata de convencer a las personas de decir esto es la verdad o no. Aquí ujú, no es una evangelización. En el ujú, budismo no existe la evangelización. En el cristianismo, los cristianos van a golpearte la casa y a convencerte de que esta es la verdad. En el budismo es al revés. En el budismo es la persona quien por un no sé, si llamado interior o es por algún vacío interior, les llama la atención las cuatro nobles verdades y recurren inmediatamente a alguna comunidad y son ellos los que buscan las enseñanzas. ¿Bien? ujú, Entonces creo que una de las filosofías o religiones más coherentes, transparentes al respecto es justamente el budismo, que respeta mucho ujú, la religión de las otras personas, porque también hay hay personas que tienen un estado de conciencia distinto a otras personas. ujú, Por ejemplo, podemos hablar muchas cosas de muchas religiones y que lo hayan hecho bien o lo hayan hecho mal, no es nuestra misión emitir algún tipo de juicio de valor. Sin ujú, embargo, cumplen un rol fundamental en la sociedad. Bueno o malo, están cumpliendo un rol. ujú, Y a veces uno se pregunta y dice, ¿qué sucede si para estas personas que son tan fieles a esa religión no existiese esa religión? ujú, ¿Bien? Probablemente se volverían locos, ¿bien? Porque les da un sustento a la vida. ujú, El budismo es más atrevido en ese sentido, ujú, es completamente atrevido, ¿bien? Porque tiene tantos argumentos que deja a todas las religiones patas para arriba, ujú, sin ningún tipo de fundamento, ¿cierto? Eso lo sabemos, ¿bien? Pero no es el propósito tampoco del budismo de estar convenciendo a cada una de las religiones que ujú, esto es o esto no es, ¿bien? A medida que la persona comienza a dar estas pequeñas luces, ¿bien? De conciencia, comienza entonces a buscar por sí misma, ¿bien? La filosofía de vida que sea más coherente para el estado espiritual en la cual se encuentra en ese momento. ujú, ¿Bien? Y tenemos que ser capaces de, de estar dispuestos de, de recibir a aquellas personas que lleguen, ¿bien? Pero no de nosotros estar buscando personas. ujú.
porque creo que una de las características que ha tenido el budismo en estos 2600 años, ¿cierto?, es de la capacidad que ha tenido de respetar completamente cualquier tipo de credo. Y eso yo creo que es maravilloso. Ujú. Sí. No, y sobre ese tema de la meditación en las escuelas, pues para mí lo que la clave es que son niños y todavía no tienen la capacidad de elegir lo que ellos quieren o no. Ya un adulto, si un adulto quiere practicar meditación, quiere cambiar de religión o quiere lo que sea, está bien. Pero para mí es como son niños, todavía no tienen, de verdad no tienen como una voluntad propia, están bajo de la protección de sus padres y el Buda dijo muchas veces que se tiene que respetar a los hijos o alguien que está bajo de la protección de alguien. Eso es como una de las definiciones del tercer precepto pues, de la conducta inapropiada de la sensualidad. Uh, Ujú. y lo que se podría hacer, como dices, que Jesús practicó meditación, podían practicar como meditación cristiana o católica o de cualquier religión que ellos tengan, pueden traer su propia meditación y ellos pueden practicar ahí, pero la cosa era enseñar mindfulness, así como que todos tienen que tomar mindfulness. Creo que eso es muy problemático y no creo que está en el espíritu del budismo en realidad, porque cae en conflicto y muchas veces el Buda dijo, el Tathagata no cae en conflicto con el mundo, aunque el mundo cae en conflicto con el Tathagata, ¿verdad? El Buda no va buscando debates, no va buscando, tratando de convertir personas. El Buda siempre era ejipásico, opanaico, así que uno tiene que venir y ver por sí mismo. No estamos tratando de traer el Dharma o imponerlo en otras personas. Y creo que pues ahora podemos hablar pues de lo que está pasando ahorita en Sudamérica. Y pues yo no sé mucho sobre Claro. esto. Lo único que yo sé es que pues que muchas cosas estaban pasando y que pues lo que fue el catalyst para iniciar esto fue pues sobre que subieron los precios los precios de los camiones, de los autobuses, y eso fue como lo último que las personas ya no querían soportar, algo así, por lo menos en un país. Pero ya sé que esto lleva tiempo y pues si nos puedes Sí. explicar más sobre esto. Bueno, hay una explosión social bastante grande en este momento a nivel sudamericano, tanto Colombia, Ecuador, que ya lleva su buen tiempo en crisis social, Perú también, que ha estallado hace un par de meses atrás, sin contar, por supuesto, que Venezuela, que ya lleva bastantes años en una crisis humanitaria muy, muy grande. Lentamente esta crisis ha comenzado a aumentar, aumentar en cantidad de la intención del conflicto, la veracidad del conflicto, como también en la cantidad de países. En el caso de Chile, obviamente se dio más que nada por un colapso. La gente se sintió ya demasiado ahogada desde la perspectiva del sobreendeudamiento. Es algo más que nada económico, psicológico y social. Bien, si bien es cierto, desde una perspectiva económica, Chile ha estado bien puesto a nivel internacional en lo económico, pero el costo social y el costo psicológico es muy, muy grande. Entonces, eso ha generado conflictos y rebeliones por todos lados, y lo que se ha visto la última semana ha sido bastante lamentable. Pero no solamente Chile es el que se encuentra en este tipo de situación. Como comentaba, también los países anteriormente mencionados se encuentran en una situación lamentable, y también Bolivia, ¿ya?, que no es menor, que ha pasado de una democracia eh, a una inexistencia de la democracia propiamente tal, con esta reelección que se ha catalogado como fraudulenta de parte del presidente. Entonces, también las explosiones sociales en Bolivia han sacudido a todo el país, y están todos muy, muy preocupados. He estado en comunicación, obviamente, con las comunidades
en Bolivia, como también en Chile, y hablando un poco al respecto de cómo poder sobrellevar este tipo de situación eh, para no caer en el conflicto, para no caer en la desesperanza. Creo que la correcta comprensión de la impermanencia de anicca es fundamental, porque la gente en la desesperación cree que esto va a durar para siempre, que viene todo lo malo para ellos, pero también se le enseña a las personas que es importante no caer en el juego de la desesperación, eh, en el juego del miedo, porque cuando caigo en el juego de la desesperación y del miedo, esto es como una bola de nieve que cada vez aumenta, aumenta y aumenta más. Y yo, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de poder crear la realidad justamente a través de nuestros pensamientos. Ujú. Entonces, uno de los enfoques que principalmente se está haciendo es sacar a las personas del conflicto, pero propiamente tal de la percepción del conflicto. Porque Ujú. si ves televisión y escuchas por radio constantemente todos los conflictos, la mente va a asumir el conflicto como que si fuera eso real, ¿cierto? Ujú. Pero finalmente, cuando comienzas a vivir tu vida, te das cuenta que forma parte de una realidad. El conflicto que puede existir en un país es parte de la realidad, pero no es la realidad. Ujú. Pueden ser un grupo de personas, pueden ser gobernantes que están realizando las cosas de una forma bastante equivocada, pero no es la realidad de la vida. Ujú. En la manera en que el ser humano comienza a transformar su pensamiento y es capaz de crear una realidad mental, por muy ilusoria que sea esa realidad mental, está provocando una realidad para que en algún momento se transforme en una realidad física. Ujú. Lo postula hasta la misma física cuántica. Ujú. ¿Ya? Así que desde esa perspectiva también se está tratando de dar ese tipo de soporte. Lo que sí me llama la atención es que a pesar de toda la violencia que puedan haber en todos estos países, lo que sí me llama la atención es que la gente no está polarizada como antiguamente. Polarizada me refiero políticamente. Ujú. La gente ya no quiere un extremo de la política u otro extremo de la política, sino que la gente está protestando por una vida en paz. Ujú. Y eso me llama mucho la atención, ¿bien? Porque no es el mismo tipo de protesta que se tildaba hace décadas atrás en Sudamérica, Ujú. donde estábamos gobernados por dos extremos políticos. Hoy en día lo veo de una forma muy distinta, ¿ya? Por lo tanto, aquí no se va a tratar de reemplazar a un gobernante por otro, sino que por una transformación que parta por la transformación personal. Y una de las cosas que también le he indicado a todas las personas, que podemos cambiar a los que gobiernan, pero si yo no realizo una transformación en mi corazón, voy a estar provocando las mismas situaciones de conflicto, Ujú. porque todos vamos formando la sociedad y lo que está ocurriendo en Latinoamérica no es solamente responsabilidad de los que gobiernan, es responsabilidad también de todos nosotros porque todas las personas se levantan en la mañana, salen a trabajar, hacen sus actividades y cooperan a través de sus acciones para que la sociedad sea mejor o sea peor. Ujú. Por lo tanto, el término del conflicto parte necesariamente porque tus propios conflictos sean resueltos. Ujú. Resuelvo mi conflicto y el problema se va a terminar arriba. Ujú. Esa es la visión que tengo y aprovecho, obviamente, esta oportunidad para todas las personas que puedan estar viendo este video, que realmente piensen sobre este tema, que podemos hacer mucho para transformar nuestra sociedad en la medida de que soy capaz de transformarme a mí mismo.
Eso es. Mm. Muchas gracias por compartir esas sugerencias. Ojalá que pues se realicen. Y también creo Sí. que, o quería compartir otra cosa en el Mahaparinibbana Sutta, que es el Ujú. discurso más largo de todas las suttas que está en el Digha Nikaya. Am, Sí. la primera parte, ahí el Buda habla de una república en la India que se llamaban los Vajrayans. Y le dijo a Ujú. los monjes, deben ser como los Vajrayans, deben practicar estas 7 calidades que tienen los Vajrayans. Y dice pues, Claro. que ellos cuando tienen problemas siempre se juntan en paz, hablan en paz, antes de irse terminan en paz y siguen las tradiciones, respetan a las tradiciones, respetan a sus mayores de edad. Y dice, si siguen estas 7 consejos que hacen los Vajrayans, la sangha va a estar unida. Pero no solo estos 7, hay otros 7 y otros 7. Y después sigue con más consejos de los Vajrayans. Y creo que para ustedes o para los que están interesados en las enseñanzas del Buda, las suttas, voy a dejar el enlace abajo y pueden leer solo la primera parte porque sé que ese discurso es súper largo y es muy difícil para las personas leer una sutta, más esa sutta que es la más larga. Pero si pueden leer esos 7 consejos, por lo menos esa primera parte, creo que sería una gran ayuda para las personas para tratar de ver qué pueden hacer, ¿verdad? Porque muchas personas tienen buenas intenciones, pero Ujú. se realizan de una forma inhábil. Y aquí en este discurso podemos ver una forma que uno puede hacer cosas para transformar uno mismo, su comunidad, su sociedad, el país, toda la república, en una forma que no cae en conflicto. Ahí el Buda nos está explicando cómo hacer esa transformación en la sociedad sin caer en conflicto, sin usar el enojo, la ira o la codicia o otros estados mentales que no son hábiles. Exactamente, exactamente. Así es, los discursos del Buda tienen mucho que aportar en ese sentido, hacia la pacificación de la mente, la pacificación de la sociedad. No dudo que el Buda no solamente era el más grande de los psicólogos, sino que también era el más grande de los sociólogos, ¿bien? Debido a que la profundidad de sus enseñanzas eran muy transversales. Así es. Hay un discurso que se llama La bola de miel Ujú. y en ese discurso el Buda dice, debido a que las personas comenzaron a tomar posesiones, surge todo el sufrimiento en el mundo. Es muy interesante si las personas quieren leer eso, cuando personas comenzaron a decir, esto es mío, es solo mío, ¿verdad? Este campo es solo mío, este campo de arroz o solo este ganado es mío, solo mío y no estaban compartiendo con las otras personas en su comunidad, es cuando comenzaron todos los conflictos. Es muy interesante este discurso porque comienza a hablar de como cosas más psicológicas, pero termina con implicaciones pues, de la sociedad muy profundas que podemos aplicar hoy en día. Eso es muy cierto. Sabes que al finalizar un retiro de meditación hace un par de meses atrás, hablamos justamente de la capacidad de conflictuación o de conflicto que generan tres palabras claves: yo, mi y mío. Ujú. Al terminar, perdón, esa meditación, estábamos todos en el grupo y tomamos un teléfono celular y lo pusimos al medio del salón. Entonces le pedí a las personas que simplemente observaran el teléfono, bien, sin interpretar absolutamente nada, de la forma más ecuánime posible. Y todos observaban el teléfono celular, ningún problema. Después les dije, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero vamos a necesitar que repliques mentalmente, este teléfono es mío, es mi teléfono, es mi teléfono. Hicieron el ejercicio y después de 5 minutos, todas las personas terminaron con ansiedad. Había una persona que me dijo, estaba tan desesperada
que lo único que quería era recoger ese teléfono y tenerlo para mí. ¿Bien? Fue bastante interesante porque en un principio no hubo ninguna interpretación frente al objeto, pero en la segunda parte todas las personas pensaban en relación a la posesión del objeto y comenzaron a generar sufrimiento. Y cuando tomamos este cuerpo Bien como una interesante posesión, el experimento. sí, también esa meditación que realizaste también se podría hacer con un cuerpo, ¿verdad? Después ahí puedes decir, mira, este cuerpo es lo mismo que el teléfono. Si lo comienza a decir que es mi cuerpo, que yo soy este cuerpo, ahí comienza todo el sufrimiento. Y esa es una de las primeras cosas que uno tiene que superar para entrar a la corriente, que se llama Sakaya Diti. Sakaya, Kaya es el cuerpo, Diti es perspectiva. Sakaya, este cuerpo, ¿verdad? Yo soy este cuerpo, es mi posesión, yo soy el dueño de este cuerpo. Y esa es una de las cosas que es un impedimento al despertar. Exactamente. Bueno, parece, venerable, que Así estamos es. teniendo problemas Eso es muy bien. de conexión de internet. Creo que hay problemas con la conexión ahorita y pues no te quiero tomar mucho de tu tiempo. Solo dije que una hora y Sí. creo que tocamos sobre muchos temas, ¿verdad? Cubrimos muchas cosas y solo quería decirte, pues más que todo, muchas gracias por acompañarnos hoy otra vez. Sé que pues tienes muchas cosas que hacer y ahorita están pasando muchas cosas en tu país, en toda Sudamérica y podías estar haciendo otras cosas y pues tu tiempo es muy precioso y yo sé que pues andas por todo el mundo haciendo muchos buenos trabajos. También te quería pues dar gracias por todo, por compartir el Dhamma con todas las personas a través de todo el mundo. Sri Lanka, Sudamérica, andas por todos lados que yo no sé, no. A veces me estoy preguntando, ¿dónde está el venerable ahora, verdad? Tal vez hoy estás en Chile y otro día estás en otro lugar y yo sigo pensando que estás en Chile, pero estás Sí. en otro lugar. Bueno, agradezco. Gracias. Sí, la verdad tenemos efectivamente un problema de conexión en este momento, pero menos mal que nos tocó justo al final. La Sí. verdad es que el honor es mío y estoy muy agradecido de esta oportunidad que me has brindado para poder compartir esto y no me cabe la menor duda que vamos a seguir compartiendo. Y sí tengo algo seguro, que la próxima vez que hablemos va a ser personalmente. Eso va a ser un hecho. Sí, sí. Vamos a Ojalá, hablar ojalá. pronto personalmente. Sí, de todas maneras. Así que muchas felicidades, muchas bendiciones y felicidades sobre todo también por la bella comunidad y grupo que tienes a través de Facebook. Eh, eh, que sigo constantemente también, porque es una muy linda herramienta para todas las personas que sin duda ha ayudado mucho. Así que para todas las personas que están viendo este video también, todas las bendiciones y mucho amor. Muchas gracias por la oportunidad y muchas bendiciones también para ti, Iván. Gracias, venerable. Estamos en comunicación. Nos vemos pronto. Hasta luego. Adiós.